Hoy veremos otra microSD con problemas de formato, pero utilizando una poderosa y efectiva herramienta del cual ya tengo un video en el canal, Low Level Format Tool. Ya tenemos la microSD conectada y vemos que no tiene formato. Para repararla, utilizaremos el Low Level Format Tool, una herramienta que formatea a bajo nivel y que nos ayudará a reparar la memoria en el día de hoy. El enlace, como siempre, estará en la descripción de este video. Y hacemos lo de siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos y nos encontraremos dos archivos, la aplicación y un bloc de notas con un número de serie. Primeramente, vamos a ejecutar la aplicación como administrador y nos sale un cartel donde decimos de acuerdo. Luego tendremos que poner el número de serie. Ahora vamos al bloc de notas, lo abrimos, copiamos el número de serie y damos donde dice Enter Code en la herramienta y pegamos el número de serie copiado. Luego damos clic donde dice Submit y listo, la licencia ha sido aceptada y se nos abrirá el programa. Escogeremos el que no dice SATA. Cuando hayamos identificado, damos Continue. Luego nos vamos al apartado de Low Level Format y tildamos la opción de formateo de bajo nivel rápido para que el video no demore mucho. Y damos formatear dispositivo. Nos saldrá un cartel de advertencia que todo se borrará y decimos que sí. Y como se puede apreciar, se ha formateado a bajo nivel la microSD. Ahora solo resta formatearla de manera normal en el ordenador, a ver si nos deja. Así que cerremos la herramienta y vamos al explorador. Y vamos a realizar un formateo normal. Damos donde dice iniciar. Y nos dice que formato completo. Así que la reparación ha sido completada de manera exitosa, amigos, y con sus 16 GB de capacidad. Bueno, aquí les traje hoy otra manera que utilizo para formatear las memorias microSD. Solo resta que ustedes, amigos y amigas, prueben por ustedes mismos. Primero con el CMD y luego con Low Level Format. Les recuerdo que solo es para problemas de formato y que la protección contra escritura no se arregla utilizando estos métodos ya vistos en ambos videos. Si te ha gustado el video, déjame tu like y suscríbete al canal para que sigas aprendiendo cada vez sobre USB y tecnología aquí en D-Tech USB. Compártelo en todas tus redes sociales, sobre todo con aquellas personas que tienen microSD dañadas y que no se dejan formatear. Mi nombre es Daimel, te agradezco que hayas visto el video y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.